Hola a todos, hoy vamos a exponer un tema que tiene implicaciones significativas tanto en el ámbito profesional como en el social. El tema es el nepotismo. Como ya sabemos, el nepotismo en una práctica se refiere a la preferencia y el favoritismo hacia familiares, amigos y la asignación de empleos, promociones o beneficios dentro de una organización. Aunque puede parecer una práctica inofensiva o incluso comprensible en algunos contextos, su impacto puede ser profundo y problemático. En esta presentación abordaremos la definición del nepotismo desde diversas perspectivas, su importancia desde un punto de vista ético y sus características fundamentales. Veremos cómo el nepotismo afecta a los principios de justicia, transparencia y responsabilidad y cómo puede generar desconfianza y corrupción. Analizaremos también las definiciones proporcionadas por expertos y cómo éstas nos ayudan a entender mejor la magnitud del problema. Siguiente diapositiva. El nepotismo. En su definición general, el nepotismo es la práctica de dar preferencia a familiares o amigos al otorgarle empleos, promociones o beneficios dentro de una organización. Esta práctica puede observarse tanto en el sector público como en el sector privado y a menudo ocurre a expensas de la igualdad de oportunidades y del mérito. La relevancia del tema es muy importante, ya que comprende el nepotismo, es esencial para reconocer cómo afecta la justicia y la equidad en las organizaciones. Puede tener consecuencias negativas significativas en la eficiencia y la moral de los empleados. Siguiente diapositiva. El nepotismo y su importancia dentro de la ética. Aquí vamos a abordar el tema de la justicia, transparencia y responsabilidad, así también como las consecuencias éticas que tiene como la desconfianza y la corrupción. Empecemos por el tema de la justicia. La justicia requiere que todas las personas sean tratadas de manera equitativa y evaluadas en función a sus habilidades y logros, pero el nepotismo compromete este principio al permitir que las decisiones de contratación y promoción se basen en las relaciones personales en lugar de méritos. Luego seguimos con la transparencia. La transparencia en los procesos de selección es fundamental para mantener la confianza en las instituciones. El nepotismo oculta los verdaderos criterios de decisión, reduciendo la claridad y la comprensión sobre cómo se toman estas decisiones. Luego tenemos la responsabilidad. La responsabilidad recae en los líderes, porque ellos están a cargo de las tomas de decisiones basadas en los méritos y la competencia. El nepotismo compromete esta responsabilidad al priorizar relaciones personales sobre muy por encima de las habilidades y el desempeño profesional. Y las consecuencias que tenemos a base del nepotismo es la desconfianza, ya que puede generar que los empleados tengan unos roces, discusiones, ya que perciben que las oportunidades y recompensas no se distribuyen de manera justa. Luego también tenemos a la corrupción, que esta práctica puede abrir la puerta a otras formas de corrupción y favoritismo, afectando negativamente la ética y el funcionamiento de la organización. Siguiente diapositiva. Definición del nepotismo según expertos. Bien, porque ya dimos una definición que es en base general. Ahora vamos a dar una base según los expertos. La definición jurídica en términos legales, el nepotismo se refiere a la asignación de empleos o beneficios a familiares o amigos en contra de los principios de igualdad y competencia. Muchas jurisdicciones tienen leyes para prevenir esta práctica y garantizar que las decisiones se basen en méritos y capacidades. Según la ética y según los expertos, como Michael Sandel, el nepotismo es una violación a los principios de justicia y equidad. Para estos especialistas, el nepotismo compromete la imparcialidad en la toma de decisiones y favorece a individuos debido a sus conexiones personales en lugar de sus habilidades y logros. Siguiente diapositiva, por favor. Características del nepotismo. Bien, aquí voy a abordar un tema más a fondo para que se pueda diferenciar el nepotismo de sea público o privado, ¿no? Bien, el favoritismo familiar. Quiero empezar por este tema, ya que es el principal que vemos sobre todo en el ámbito público y privado, como acabo de mencionar hace un rato.
El nepotismo se manifiesta cuando se da preferencias familiares o amigos en la contratación o promoción sin considerar el rendimiento o las calificaciones de otros candidatos. Luego tenemos la falta de meritocracia. Siguiente diapositiva, por favor. Al priorizar las relaciones personales sobre el desempeño y la competencia. El nepotismo socava el principio de meritocracia, creando un entorno en el que las oportunidades no están basadas en méritos. Luego tenemos el impacto en la estructura organizacional. Esto ya va más allá y el impacto es ya directamente contra la estructura de cierta empresa, sea público o privado, como acabo de mencionar. Tienes que tener en cuenta todo este impacto. Esta práctica puede afectar negativamente al ambiente de trabajo, generando divisiones y resentimiento entre los empleados que se sienten que las decisiones son injustas. Bien, luego tenemos el conflicto de intereses, que va en base a la inclusión de familiares en posiciones clave, que puede provocar conflicto de intereses afectando a la imparcialidad y la toma de decisiones y el funcionamiento general de la organización. Bien, espero que esta introducción y el contenido te ayuden a presentar de manera clara lo que es el nepotismo y pues le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Mm, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Jesús Melgar Valencia y el día de hoy me ha tocado exponer los factores que contribuyen al nepotismo. Entre los factores que contribuyen al nepotismo encontramos la cultura organizacional. En organizaciones donde la confianza y la lealtad se valoran más que el mérito, es más probable que el nepotismo prevalezca. La cultura organizacional puede fomentar prácticas nepotistas si no existen políticas claras que promuevan la meritocracia. Luego, como segundo factor, tenemos la falta de transparencia. La ausencia de procesos de contratación y promoción transparentes facilita el nepotismo, ya que no hay mecanismos de rendición de cuentas. Bueno, en entornos con poca transparencia, las decisiones basadas en relaciones personales son más comunes. Tenemos también como tercer punto las presiones sociales y familiares. En algunas culturas, las expectativas familiares y sociales pueden ejercer presión sobre los líderes para que favorezcan a sus parientes o amigos, parientes como hermanos, primos, tíos y así otros. Luego, como siguiente punto, tenemos la falta de regulaciones y políticas claras. La inexistencia o ineficacia de regulaciones políticas contra el nepotismo permita que esta práctica prospere. La falta de marcos legales adecuados en algunas administraciones públicas contribuye a la perpetuación del nepotismo. Luego tenemos clases de nepotismo. El nepotismo puede clasificarse en varias categorías según la naturaleza de las relaciones involucradas y el contexto en el que ocurre. Tenemos el nepotismo directo, que implica la contratación o promoción directa de un familiar o amigo dentro de una misma organización. Este es el tipo más evidente y común de nepotismo. Luego tenemos el nepotismo indirecto. Ocurre cuando se favorece a un familiar o amigo a través de influencias indirectas, como recomendando su contratación en una organización distinta pero relacionada. Luego contamos con el nepotismo político, común en el sector público donde los cargos son asignados a familiares de políticos o personas con conexiones políticas. El nepotismo político afecta a la eficiencia y equidad en el gobierno. Luego tenemos el nepotismo económico. En este caso, el favoritismo se manifiesta en la concesión de contratos o negocios a empresas o individuos con conexiones personales, con líderes de la organización. Luego tenemos el nepotismo cultural. Se refiere a la práctica de favorecer individuos de la misma comunidad o grupo cultural. Esta clase de nepotismo puede ser prevalente en ciertas regiones o industrias. A ver, continuando con el impacto del nepotismo en la eficiencia y productividad. El nepotismo tiene un impacto significativo en la eficiencia y productividad de las organizaciones. Las organizaciones que practican el nepotismo a menudo experimentan un descenso en la moral de los empleados, lo que a su vez afecta negativamente su rendimiento. Cuando los empleados perciben que las decisiones de promoción o contratación no se basan en el mérito,
sino en relaciones personales, pueden sentirse desmotivados y menos comprometidos con su trabajo. Además, en el sector privado, el nepotismo puede llevar a la colocación de individuos no calificados en posiciones clave, lo que resulta en una disminución de la calidad de trabajo y la innovación. En el sector público, el nepotismo puede dar lugar a la corrupción y la ineficiencia administrativa. Tenemos también la ética y el nepotismo. Desde una perspectiva ética, el nepotismo entra en conflicto con los principios de justicia y equidad, ¿m? y meritocracia. Esta práctica no solo afecta a la organización, sino que también tiene repercusiones sociales al perpetuar desigualdades y limitar las oportunidades para aquellos que no tienen conexiones personales. Comparación entre sectores público y privado. El nepotismo se manifiesta de manera distinta en los sectores públicos y privados. En el sector público, el nepotismo a menudo está relacionado con prácticas de corrupción, lo que socava la confianza y dificulta la implementación de políticas efectivas. En cambio, en el sector privado, aunque menos visible, el nepotismo puede ser igualmente perjudicial, afectando la competitividad y la reputación de la empresa. Bueno, esa sería mi participación en la exposición. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches con todos. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el cuestionario del nepotismo. Este cuestionario nos permitió evaluar el impacto del nepotismo en la eficiencia y la productividad de rendimiento entre diversas organizaciones, tanto en el sector público como el privado. En total, fueron 60 personas las encuestadas. Es parte de nuestro trabajo y bueno, continuando con la exposición, compañero, siguiente. Bueno, teniendo los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario, uno, en presencia del nepotismo, la mayoría de los encuestados está de acuerdo en hay nepotismo tanto en el sector público, el 88,3%, como en el privado, 88,3% en el Perú. Bueno, el impacto en el lugar de trabajo, en un 80% ha presenciado el nepotismo en su lugar de trabajo y el 71,7% cree que afecta la ineficiencia. Además, un 78,3% considera que afecta la moral de los empleados. En medidas políticas hay un 88,3% que apoya la medida más estrictas contra el nepotismo, aunque solo hay un 21,7% que cree que las políticas actuales son afectativas. Ética y moral en un 90% que ve el nepotismo como una forma de corrupción desde la perspectiva de ética y moral. Siguiente. Las conclusiones. El informe presentado revela que esta práctica tiene efectos profundamente negativos tanto en la estructura organizacional como en la ética laboral, con complicaciones que se extienden a la eficiencia, productividad y moral de empleados. A continuación, le presento las principales conclusiones de la investigación. Uno, sería el impacto negativo en la eficiencia de la productividad. Las organizaciones que permiten el nepotismo suelen experimentar una disminución significativa de eficiencia y productividad, cuando las decisiones y contrataciones, promociones no se basan en el mérito, sino en relaciones personales. Se coloca a personas menos calificadas en posiciones claves. Siguiente. Dos, erosión de la moral y la cultura organizacional. El nepotismo crea un entorno laboral donde la injusticia y la falta de equidad se vuelven normativas. Los empleados que perciben favoritismo basados en relaciones personales suelen sentirse desmotivados, lo que lleva a una disminución en el compromiso de la satisfacción laboral. Como punto 3, el compromiso de la ética y la meritocracia. Desde una perspectiva ética, el nepotismo desafía los principios fundamentales de la justicia y la equidad. En el sector público practica no solo y se compromete la efectividad administrativa, sino que también
Socava la confianza pública en instituciones que lo puedan tener en consecuencia a largo plazo para gobernabilidad y cohesión social. 4. Diferencia entre sectores públicos y privados. Aunque el nepotismo es perjudicial, aunque el nepotismo es perjudicial en ambos sectores, su manifestación y consecuencias pueden variar en el sector público. El nepotismo puede estar vinculado en prácticas de corrupción y mala gestión, mientras que en el sector privado puede dañar la reputación y competitividad de la empresa. Es necesario estrategias ante nepotismo. En ese punto, las investigaciones concluyen que lo fundamental es implementar políticas claras, efectivas para combatir el nepotismo. Las organizaciones deben adoptar criterios óptimos para la contratación de promociones y establecer mecanismos y transparencias. Rendición de cuentas, fomentar la cultura organizacional basada en ética y meritocracia. Siguiente. Propuestas de solución. Estas propuestas que abordan el nepotismo de entre las organizaciones requieren un enfoque multidimensional que incluye la implementación de políticas claras, las promociones de cultura organizacional basadas en mérito y transparencias, el establecimiento de mecanismos y rendición de cuentas, la implementación de políticas y contratación basadas en méritos, establecer criterios objetivos de la contratación y promoción. Estas organizaciones deben desarrollar y aplicar criterios claros y objetivos en todos los procesos. En contratación, esto podría incluir acreditación en el sistema de puntaje basados en habilidades especializadas, competencias, candidatos y eliminando las posibilidades de favoritismo. Los procedimientos y selección estandarizados. Esencialmente, estandarizar los procedimientos de selección, incluyendo la revisión de currículos, entrevistas, pruebas y actitudes, la creación de comités de selección diversos y bien entrenados. Pueden ayudar a garantizar la imparcialidad de decisiones y contrataciones. Doy espacio a mi siguiente compañero Miguel. Bien, gracias. Continuando con la exposición, le saluda el alumno Miguel Guamán. Como siguiente propuesta de solución que brindamos como grupo respecto al trabajo realizado, proponemos el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas. La transparencia es importante para poder contrarrestar el nepotismo, implementar procesos de selección y contratación transparentes que sean de conocimiento amplio y de publicación abierta. Contribuirá a disminuir el nepotismo. Como puntos resaltantes, la publicación de vacantes y resultados. Promover la transparencia, las organizaciones deben publicar las vacantes y los criterios de selección. Como segundo punto, el monitoreo y auditorías externas. Se deben implementar auditorías y monitoreo general de los procesos de contratación. Y la promoción puede ayudar a identificar prácticas del nepotismo. También tengamos en cuenta que hay instituciones encargadas de controlar ello, como la Contraloría General de la República. Como tercer punto, la capacitación en ética y meritocracia. Sensibilizar y socializar estos temas es importante en las instituciones para que los funcionarios que ejercen poder de contratación sean conscientes de que incurrir en estas prácticas debilita nuestras instituciones. Un liderazgo ejemplar, por otro lado, también es importante, ya que los líderes que dirigen las organizaciones deben predicar con el ejemplo, evitando cualquier forma de favoritismo y promoviendo activamente una cultura donde la meritocracia sea clave. Solo así fortaleceremos nuestras instituciones. Siguiente, por favor. Como otra propuesta tenemos el establecimiento de mecanismos de denuncia para poder dar a conocer de aquellos casos en los que el nepotismo sea evidente o haya sospechas de ello. Tenemos
Como propuesta, los canales confidenciales de denuncia, crear canales seguros y confidenciales para que los empleados tengan confianza de denunciar estas prácticas sobre nepotismo. También se debe brindar protección a los denunciantes. Las organizaciones deben asegurar o deben garantizar o promover que los empleados denuncien estos hechos de nepotismo y que además estén protegidos ante cualquier represalia sobre la denuncia de este hecho. Por último, es importante brindar regulaciones y supervisión gubernamental eh, a través de políticas de antinepotismo obligatorias que debe promover el gobierno. El sector público debe establecer regulaciones estrictas sobre la prohibición de las prácticas de nepotismo, acompañada con sanciones claras y severas sobre lo que implica incurrir en ello. La supervisión independiente. Se deben crear agencias o comisiones independientes que brinden supervisión y empleen políticas clave antinepotismo, asegurando que las decisiones en el sector público sean justas y transparentes. Bien, esta sería nuestra exposición. eh, Incentivos para la meritocracia. Los incentivos para la meritocracia. Eh, También es otro punto importante en el que se debe brindar reconocimientos y recompensas. Las organizaciones deben implementar programas de reconocimiento y recompensa a aquellos servidores que muestren compromiso con los valores y la meritocracia. Esto definitivamente afianzará y garantizará que ellos se sientan más abiertos a ejercer mejores prácticas y también a denunciar aquellos casos de nepotismo en los que su institución presente. La revisión periódica del desempeño. Realizar revisiones periódicas y objetivas de desempeño de todos los empleados que sirvan como base para promociones y ascenso. Ello motivará a todo el personal de servicio público para que se sientan más comprometidos con la institución. Muchas gracias por la atención brindada al grupo.